Documentos GV, donde pueden enviar sus comentarios y preguntas acerca del tema de hoy, que más adelante vamos a estar leyendo para nuestros invitados. Seguimos conversando con Dylan Pereira, analista internacional, quien está desde Lisboa, Portugal. Hablábamos un poco de cómo está el panorama, las expectativas para este 2025 y quedamos también al pendiente de conversar cómo está también el panorama económico, también con estas nuevas medidas que ha anunciado pues en este segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así es, en efecto, las predicciones del crecimiento del Fondo Monetario Internacional para el año 2025 se habían situado en 3,2%. Ahora bien, ya hay rumores que Washington tendrá que revisar estas predicciones a lo largo de lo que significará esta política arancelaria por parte de Donald Trump. Como decíamos en el segmento anterior, hay sobre la mesa una propuesta de establecer aranceles incluso hasta del 15 o 20% a la Unión Europea. Si esta no reequilibra la balanza comercial, lo que ha propuesto Donald Trump es que Europa sustituya las importaciones que sigue haciendo de gas y petróleo ruso por gas natural licuado a los Estados Unidos. Trump también ha abordado dentro de lo que significa las finanzas internacionales el precio del petróleo como un punto medular de su gestión. Apunta a reducir el precio del barril de petróleo, incluso ha expuesto en Davos, en esta intervención del día de hoy, su reunión telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudita, quien le ha prometido invertir cerca de $600 mil millones en Estados Unidos, y también la petición que le hacía Donald Trump de, junto a los socios de los países OPEP, reducir el precio del petróleo. Recordemos además que luego de denunciar el Acuerdo de París y de salirse de este marco regulatorio de políticas medioambientales, Donald Trump ha dado visto verde para poder explotar mediante fracking toda la costa este de Estados Unidos, y esto podría elevar exponencialmente las capacidades de producción de petróleo de Estados Unidos. Y hacia allí es donde apunta esta visión proteccionista de la economía que apunta a reindustrializar Estados Unidos. De hecho, lo decía en Davos hoy, prometía a todas las empresas del mundo entero que muden sus fábricas y sus capacidades de producción a Estados Unidos a tener los menores impuestos de cualquier país del mundo, en esta política de incentivos para intentar pues frenar, por un lado, la hegemonía creciente de China y de los bloques de las BRICS, que además es un tema sensible para la administración de Donald Trump, y por otro lado, preservar esta visión de America First y Make America Great Again, volver a América grande de nuevo. Y esto pasa además por una redistribución de una serie de flujo de caja que tiene que buscar en algún lado, dada la reducción de impuestos que ha prometido, y parece hacerlo a través de la vía de los aranceles, no solamente para los europeos, sino para socios estratégicos de antaño de Estados Unidos, como el caso de México y Canadá. Y no podemos olvidar que a mediados de año se revisará el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y esta visión de Donald Trump podría complejizar las conversaciones con estos socios, además de algunos temas de política cultural que ha tomado como centro de su agenda, y también sumado al tema migratorio, en lo que, como bien hemos mencionado en varias oportunidades, Trump ha prometido la mayor deportación de la historia, y esto podría tener implicaciones para la economía latinoamericana. No podemos dejar a un lado que países como El Salvador pues reciben casi $25 mil millones anuales de remesas provenientes de Estados Unidos, lo que representa casi un 30% de su PIB. Bien, además de esto, de las políticas migratorias, antes de avanzar a eso, mencionabas todo lo relacionado a la materia petrolera, y en ese sentido, viendo, bueno, cuáles son las proyecciones que tiene el presidente estadounidense, ¿cómo podrías ver esas posibilidades de pronto de tener interés en el petróleo venezolano? Cuando estaba haciendo la firma de pues estos primeros acuerdos, le preguntaban por el tema de, bueno, cómo va a quedar con Venezuela en materia de petróleo, y decía, bueno, probablemente no sigamos comprando petróleo venezolano con estas expectativas que proyecta el presidente. ¿Cómo ves quizás ese enlace? Sí, de hecho, precisamente en las primeras horas de su presidencia abordaba por una pregunta de los periodistas el tema venezolano, y su primera respuesta ha sido precisamente que posiblemente no continúe comprando petróleo a Venezuela de Estados Unidos, pero quizás esto no solamente está enmarcado en un planteamiento político, ideológico, sino con un interés económico meramente pragmático. Donald Trump apunta a la autonomía absoluta, a la independencia energética absoluta a los Estados Unidos. Estados Unidos consume más de 45 millones de barriles de petróleo diario. Y Estados Unidos está apuntando, bajo la visión de la nueva administración republicana,
a sustituir cualquier posible dependencia energética de cualquier país del mundo e incluso de convertirse en exportadores de petróleo. Y esto pasa por estas medidas que hemos apuntalado en materia de poder permitir extracción por mediante fracking de cualquier reserva o yacimiento que se encuentre incluso en la costa este, que había sido prohibido días antes de dejar la presidencia Joe Biden. Pero allí apunta precisamente a esta autonomía estratégica en materia energética que combina con otras aspiraciones económicas, que es que Estados Unidos se mantenga en el liderazgo de la inteligencia artificial. Esta independencia energética le podría proveer esta soberanía plena a que Estados Unidos desarrolle la mayor infraestructura de inteligencia artificial del mundo. De hecho, anunciaba horas después de asumir la presidencia un nuevo proyecto, Stargate, de más de $500 mil millones de inversión en una nueva compañía con el sector privado, con el sector público de infraestructura de inteligencia artificial de Estados Unidos. Pero debemos recordar que esta infraestructura de inteligencia artificial se convierta posiblemente en la mayor consumidor de energía eléctrica del mundo. Y para poder abastecer esta demanda necesita tener unos mayores recursos energéticos y lo va a intentar hacer de la manera nacional, de producción de Estados Unidos. Allí creo que reside el foco de esta visión de Donald Trump de las relaciones energéticas y que además ya ha transmitido a otros países de la OPEP, incluso a Arabia Saudita. Bien, además también, como mencionábamos con el tema de las políticas migratorias, ¿cómo va a ser ese impacto en la región, en Latinoamérica y quizás cómo queden para el resto de su periodo y de su mandato las relaciones con Latinoamérica? Sí, bueno, ha comenzado el mandato de la nueva administración Biden en profundas tensiones con diversos socios latinoamericanos, en particular el caso de México, su socio natural por la ubicación geoestratégica que tiene México. Ha reafirmado la voluntad de renovar y retomar el programa de permanecer en México, que había sido abolido por parte de la administración de Joe Biden, prometido además combatir cualquier forma de inmigración ilegal, ha declarado la situación de emergencia en la frontera y eso faculta a diversos organismos del Estado y de todo el gobierno federal de Estados Unidos a actuar medidas extraordinarias, incluida la posibilidad de enviar equipo militar a la frontera, dada esta caracterización de zona de emergencia, de nacional, para poder movilizar mayor cantidad de recursos, no solamente financieros, sino humanos, para este proceso de deportación masiva, que ha sido quizás el pilar del movimiento MAGA en Estados Unidos, aunque sí abriendo la puerta a la migración legal. Y por supuesto, esta situación en un contexto como el estadounidense, donde hay más de 25 millones de latinos indocumentados, pues puede complejizar la situación no solamente para México, sino también para Centroamérica. Y de hecho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues ya ha dado las órdenes para poder reactivar una serie de recursos del Estado mexicano para afrontar lo que posiblemente sea una gran crisis humanitaria en la frontera de México con Estados Unidos y movilizar también recursos para relocalizar estos migrantes que sean devueltos de Estados Unidos y que estén en México a sus países de origen, entre ellos Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, lo cual va a significar pues una gran complejidad en términos de movilización para los migrantes. Pero como decíamos también, estos migrantes tienen un componente económico muy significativo. En el caso de países centroamericanos como Honduras o El Salvador, las remesas que se perciben desde Estados Unidos por sus emigrantes representan casi el 30% del Producto Interno Bruto. El hecho de tener que enfrentarse a una absoluta disminución de estos recursos podría ralentizar las perspectivas de crecimiento de la región, no solamente de Centroamérica, sino también del Cono Sur, y todas las implicaciones que tendrá esto para la inflación global. Reducir estos movimientos migratorios, pues también te repercutirán en las cadenas de valor y, por ende, en los precios del consumidor. Esto no quiere decir que Estados Unidos tenga que abordar o reformular su política migratoria, dada la complejidad a la que se ha sometido el país en los últimos años, a modelo e imagen y semejanza de lo que ha intentado hacer Europa. Solo que la visión europea, con el nuevo pacto migratorio, pues tiene unas diferencias fundamentales con esta visión mucho más radical por parte de Donald Trump en temas migratorios, mucho más proteccionista, y que además tenemos la percepción que va a ser replicada por diversos movimientos políticos en Europa. Lo vemos ya la CDU en Alemania, que ha prometido una política migratoria mucho más rígida, siguiendo el ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos en este momento.
Claro, va dirigido también hacia otros países. Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que brevemente, muy breve, por favor, Dylan, me cuentes quizás esa característica que veas que va a ser parte de este nuevo mandato de Donald Trump o que va a caracterizar este nuevo periodo presidencial. Sí, sin lugar a dudas, la imprevisibilidad es el adjetivo que caracteriza la acción política interna y externa del presidente Donald Trump. Hemos visto su efusividad en el discurso en el foro de Davos y sin lugar a dudas estamos en un momento de metamorfosis geopolítica a nivel internacional. Y este proceso que comenzaba ya hace algunos años, sin lugar a dudas, la presidencia de Donald Trump y sus aliados en lo ideológico, en político, en otras latitudes, como el caso de Argentina, el caso de Hungría, el caso de Italia, van a ser un catalizador de esta remodelación geopolítica que estamos viviendo y que tendrá implicaciones muy interesantes de seguir. Muchas gracias por acompañarnos en este momento en Argumentos desde Lisboa, en Portugal. Dylan Pereira, analista internacional. Gracias por estar en Argumentos. Gracias a ustedes, un placer acompañarles. Bien, nosotros seguimos desde este espacio al regreso con otro invitado para seguir haciendo este análisis de la dinámica geopolítica, el panorama internacional y también de este nuevo mandato presidencial de Donald Trump. Así que sigan en sintonía, ya venimos con más de Argumentos.